Shalom, shalom, Javerim Bejaverot. Bienvenidos a Ecos de la Torá. Continuemos explorando las profundidades de la parashá de esta semana, la parashá Noach. Entramos ahora al eco número 2. La historia de Noah que hemos venido relatando es de las más conocidas en la Torá, pero su personalidad es difícil de comprender. ¿Cuál es la esencia de la rectitud de Noah? Noah es el único individuo calificado como Is Sadik, varón justo. Sin embargo, al final de sus días, cuando planta un viñedo para producir vino y este se embriaga desnudándose, la Torá entonces se refiere a él como un Ish Adamá, o sea, un simple hombre de la tierra. Su descripción elogiosa de hombre recto e íntegro en su generación suena a una especie de elogio ambiguo. Los sabios deducen que solo entre sus contemporáneos Noah es considerado un ser extraordinario, pero que en otra época y circunstancia quizás él no lo sería así. Noah es como una isla, ni daña a otros ni ayuda a otros. Noah es buen ejemplo de alguien que es justo, pero que no es mejor líder, ya que no logró influir en sus contemporáneos, los cuales murieron bajo las aguas. Esta es la grandeza de Noah, así como su tragedia. Conviene, por supuesto, hacer énfasis en que nadie en toda la Torá es presentado con alabanzas tan grandes como las de Noah. No se dan esos elogios, por ejemplo, a Abraham, a Avinu, ni a Moshe, ni a ninguno de los profetas. La única figura del Tanakh que llega a acercársele es Job, descrito como un hombre sin culpa y recto que temía a Elohim y se apartaba del mal. La Torá, en vez de citar los nombres de los hijos de este varón, de inmediato pone en relieve sus cualidades a fin de enseñarnos que la verdadera descendencia de una persona no son sus hijos, sino sus virtudes y sus buenas obras. Las acciones son los frutos internos de la persona que, unidos a ellas, constituyen más que cualquier otra cosa el esencial legado que el hombre puede dejar en este mundo. Luego de Matusalem, Noah fue el único hombre justo en su época. Aquella antigua sociedad iba en pique hacia su ruina, pero Noah será un segundo Adán que se convertiría en el iniciador de una nueva generación de seres humanos. Los pasukim, los versículos que hablan sobre la rectitud de Noah, han sido estudiados y discutidos durante centurias por los sabios de la Torá. Pero una de las lecciones primordiales que se desprenden de esta narración es, sin lugar a duda, que necesitamos aprender a mirar a la gente por su individualidad y no necesariamente por su relación o comparación con otros. ¿Somos justos o no? ¿Estamos conectados o no a la luz del Creador? Es lo importante. El Midrash dice que cuando Noah salió del arca, vio un nuevo mundo y con él comienza en la práctica la consolidación de un mundo corregido. En el capítulo anterior, en Bereshit, conocimos la primera crisis de la historia de la humanidad, la expulsión del hombre del jardín del Edén como consecuencia del pecado de Adán y Java. En la parashá Noah, los habitantes del mundo atravesarán dos grandes catástrofes. La primera será el gran Mabul, el diluvio, que diluyó a la humanidad y la vida terrestre. Y la segunda catástrofe sería la dispersión de los hombres hacia todos los confines de la tierra como resultado del colapso de la Torre de Babel. A diferencia de Adán, Noah no fue expulsado ni tampoco transformado a un nivel diferente de realidad, pero todo su mundo fue destruido a su alrededor.
El diluvio que le tocó vivir a Noa destruyó un mundo egoísta en el cual cada individuo veía en el prójimo un competidor, alguien que le quitaba su parte. Sus actos violentos condujeron al odio mutuo y al conflicto. Noa marca el comienzo del desarrollo espiritual humano y nos transmite una enseñanza aplicable tanto a nivel de una civilización como de un individuo. No todo mundo tiene que pasar por una crisis, pero mucha gente puede relacionarse con una idea de que su mundo ha sido destruido. Por ejemplo, alguien que ha perdido a toda su familia y luego, después de su inundación personal, tiene que empezar de nuevo. Esta es una tarea muy difícil que requiere reunir fuerzas para empezar otra vez. Los sabios nos dicen que el mes de Heshvan es denominado también Mar Heshvan, que quiere decir amargo, ya que el gran Mabul, el diluvio, del que habla en esta parashá, ocurrió durante este mes. Sin embargo, precisamente en este mes tenemos la habilidad de transformar nuestra conciencia de mar, que significa amarga, en su contrario, ran, vocablo mar invertido, que significa elevado o poderoso. La época de Noa es el momento en el que un diluvio de Rahén, misericordia, descendió a nuestro mundo, lo que conlleva a una importante coyuntura durante este mes de Heshvan, oportunidad de la que podemos sacar provecho. Mantener este tipo de perspectiva de algo tan desagradable que ocurrió en el mundo antiguo es algo increíble y hermoso. La Torá lo alabó diciendo que era un hombre justo, Sadik. Según el Midrash, la Torá quiere enseñarnos que los principales descendientes de los justos son sus buenas acciones, ya que el principal legado de la persona son las cosas loables que hace, comenta Rashi. El principal tema de este capítulo no es su familia entonces, sino la historia de su vida con relación al diluvio y sus secuelas. Noa solamente le temía a Elohim y no se dejó influir por la astrología y mucho menos por la idolatría. Él caminó por la senda de Elohim, que Elohim le había indicado, pues era profeta, señala Rambam. La historia de cada persona se escribe por medio de dos cosas. Una, las obras que hizo en vida. Y dos, los hijos que deja en este mundo. Aquí la Torá menciona primero el correcto accionar de Noa y luego a los hijos que tuvo. Porque los actos buenos de un hombre son más trascendentes y suyos que sus propios hijos, concluye el Jumás. La palabra justo, sadik, en hebreo describe a una persona que por fe vive en obediencia a la ley de Elohim, como señala Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice claramente que Noa y toda persona justa guarda la ley a causa de su fe y no para ganarse el favor de Elohim. Noa andaba con Dios por fe. Noa andaba con Dios en integridad y justicia en un mundo perverso y hostil a Elohim y su justicia. En Hebreos capítulo 11, versículo 7 se dice: por la fe Noa, siendo advertido por Elohim acerca de cosas que aún no se veían, con gran temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. En Ezequiel capítulo 14, versículo 14 y 20, se nos dice: y aunque estos tres hombres, Noah, Daniel y Job, estuvieran en medio de este país, ellos, por su justicia, solo se salvarían a sí mismos, declara el Señor Elohim. Aunque Noé, Daniel y Job estuvieran en medio de él, vivo yo, declara el Señor Elohim, que ni a su hijo ni a su hija podrían salvar ellos por su justicia,
solo se salvarían a sí mismos. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, se nos dice: si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noa, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El orden es el de una cualidad espiritual, creciente ante Elohim. Justo denota vivir según las normas rectas de Elohim. Perfecto lo aparta en comparación con aquellos de su época, y que caminó con Elohim lo pone en la misma categoría que Enoch, como señala Bereshit capítulo 5 versículo 24. Filipenses capítulo 2 versículo 12 al 18 nos da un pasaje hermoso acerca de esta parashá y de estos comentarios que estamos desarrollando. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Elohim es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día del Mashiach, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. También vosotros, os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Entremos ahora al capítulo 6, versículo 10 de Bereshit. Y Noah engendró 3 hijos, Sem, Can y Jafet. La palabra Ham significa literalmente caliente. Ham representa un pacto corrompido, la conducta de alguien que entra en calor para pecar, señala Likutei Halachot. Más aún, el valor numérico del nombre Ham es 48. Los ardientes deseos de la persona en este mundo pueden ser contrarrestados por los 48 maneras con las que se adquiere la Torá, según el Pirkei Avot 6.6. No se los menciona por orden de nacimiento. Jafet era el mayor, pero Shem aparece mencionado primero debido a que la Torá los nombra por orden de sabiduría, no por orden de edad, concluye el Tratado de Sanedrín 69b. Ahora pasemos al capítulo 6, versículo 11 al 12. Dice el texto: y la tierra se había corrompido delante de Elohim, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Elohim a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La conducta de la gente se deterioró. Al principio eran corruptos, o sea, culpables de inmoralidad e idolatría, y pecaban en forma encubierta ante Elohim. Después, la tierra se había llenado de latrocinio, siendo ya evidente para todos. Ahora toda la tierra estaba corrupta, porque el hombre es la esencia del mundo y su corrupción se transmite a toda la creación, dice el Zohar. Así es como avanza el pecado. Al principio se lleva a cabo en secreto, en privado, cuando todavía se tiene conciencia del bien y del mal. Pero una vez que la gente desarrolla el hábito de pecar, gradualmente va perdiendo la vergüenza y la conducta inmoral se vuelve la norma aceptada y eventualmente hasta obligatoria. En la época de Noah, la inmoralidad sexual de la gente se extendía también a los animales, hasta el punto en que estos también empezaron a cohabitar con otras especies. ¿Notas que no estamos lejos de esta realidad? El Midrash enseña que se robaban nimiedades los unos a los otros, por lo que no
se los podía someter a las autoridades de los tribunales, para lo cual es menester un cierto valor de reclamo mínimo. Si bien no se trataba de la forma más grave de pecado, esto resultaba extremadamente dañino para la moral pública, ya que el robo, si se perpetra con el beneplácito de la ley, debilita la conciencia y corrompe el tejido social, concluye Rabbi Hirsch. El texto dice exactamente, se corrompió, se llenó de violencia. El capítulo 6, versículo 3 y 5 de Bereshit se nos dijo anteriormente. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Elohim se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. La simiente de Satanás, el adversario, los caídos que habían rechazado a Elohim, engañados y destructores, dominaban el mundo. Según las Escrituras, hay especialmente 3 pecados que traen el juicio de Elohim sobre los hombres: la idolatría, el sexo ilícito y el homicidio. Cuando una nación o un pueblo llega a cierto nivel de estos 3 pecados, Elohim viene con juicio para eliminar estos pecados. Un cuarto pecado es también presentado como la gota que hace rebosar el vaso de la paciencia de Elohim, y este es el robo. El texto hebreo dice que la tierra estaba llena de Hamás, robos con violencia. Amós capítulo 1 y 2 nos habla al respecto. Lo curioso es que la palabra Hamás es la misma que hoy en día se usa para los grupos terroristas en el Oriente Medio. Existen 2 tipos de inmoralidad: la clase que surge de los malos deseos del hombre y que aquella que emerge del juicio corrupto, tanto en las cortes como en las propias elecciones de vida. Aunque debido a los deseos inmorales, la persona puede descender a los niveles más bajos de la impureza. Sin embargo, es posible ayudarle a salir de esa situación. Es mucho más difícil reparar la inmoralidad de aquel que ha pervertido el sentido de la justicia. Esto explica por qué el decreto en contra de la generación del diluvio no quedó sellado sino hasta que la gente comenzó a robarse entre sí. Al hundirse en el nivel más bajo de la inmoralidad, pervirtiendo el juicio, el decreto se selló en su contra, concluye el Likutei Halachot. Ahora, unos comentarios pertinentes de Likutei Moharan dicen lo siguiente: la sefirá de Biná corresponde al corazón. Allí los juicios divinos son mitigados en su raíz. Elohim decretó la caída del diluvio, pues sintió tristeza en su corazón debido al comportamiento de la humanidad. La frase Elohim dijo en su corazón o dijo a su corazón significa que él estaba llevando ese decreto a su corazón, la sefirá Biná, para mitigarlo. A partir de este versículo también aprendemos que para superar la tristeza es necesario alegrar entonces el corazón. La inclinación del corazón del hombre es mala desde la juventud. Las personas rectas controlan sus corazones, mientras que los malvados son controlados por sus corazones, señala el Midrash Bereshit Rabbah. Para que la persona pueda controlar su corazón, el asiento de las emociones debe unirlo a su intelecto para que sea este quien lo gobierne, concluye el Likutei Moharan. De esta forma llegamos entonces al final del eco número 2 de la Parashá Noah.
Únete a esta experiencia de aprendizaje y crecimiento espiritual suscribiéndote a nuestro canal si aún no lo has hecho, dejando tu like y participando con tus comentarios en nuestro estudio colectivo de la Torá. Recuerda compartir estos estudios con tus amigos, familiares y comunidades. Juntos podemos expandir nuestra comprensión de la Torá y fortalecer nuestro vínculo con nuestra herencia espiritual. Shalom.